Hola, en este vídeo te voy a enseñar a tejer esta preciosa flor. Lo único que necesitas saber es tejer puntos bajos y dobles puntos altos. Te dejo por aquí un enlace para que le eches un vistacito a los vídeos donde explico de manera muy sencilla y paso a paso cómo tejer estos puntos que necesitas para hacer la florecita. Venga, coge aguja y lana que empezamos ya. Para este proyecto voy a utilizar una aguja de 3 milímetros. Si quieres que el resultado sea más pequeño, utiliza una aguja de menor número y una lana más finita. Si por el contrario quieres que el proyecto sea más grande, lo único que tienes que hacer es aumentar el número de la aguja y utilizar una lanita más gruesa. Vamos a comenzar tejiendo el centro de la flor. Así que tejemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Antes de comenzar la vuelta número 3, coloco un marcador para saber cuál es el último punto. Y en la vuelta número 3 vamos a tejer un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Y continúo con esta secuencia hasta llegar al final con 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento, un punto, en el siguiente un punto y en el siguiente tejo el aumento, ¿vale? Hacemos un punto y aumento. Y continúo tejiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta llegar al final de la vuelta con 24 puntos bajos. En esta nueva vuelta, en la vuelta número 5, vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Continúo tejiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta llegar al final con 30 puntos bajos. Una vez hayamos tejido los 30 puntos, lo que tenemos que hacer es cortar, tirar y vamos a esconder estos hilitos, tanto este que es el que acabamos de cortar como el del anillo mágico, y vamos a tejer una tapita exactamente igual a esta. Una vez que tengamos ya las dos tapitas listas, lo que vamos a hacer es colocarlas de esta forma. ¿Ves? Las dos partes del revés van a ir una junto a la otra y la parte bonita, que es la parte del derecho, es la que vamos a dejar hacia afuera, ¿vale? Cogemos nuestra aguja y ya teniendo el color elegido para los pétalos de la flor, lo que vamos a hacer es enganchar, mira, un punto de la primera tapita y otro punto de la segunda tapita, ¿ves? Cojo el punto al completo, tanto de una como de la otra. Y ahora con el color de los pétalos voy a tejer una cadeneta, ¿vale? Para que quede unido. Y en este mismo punto donde he hecho la cadeneta voy a tejer un punto bajo. Listo. Y ahora vamos a tejer puntos bajos alrededor de toda la vuelta. Tenemos que terminar con 30 puntos bajos, que son los puntos con los que hemos terminado antes al tejer las tapitas. Así que simplemente vamos tejiendo puntos bajos hasta que lleguemos
al final. Si quieres que el centro de la flor te quede abultadito, lo vas rellenando hasta que te parezca suficiente. Si lo quieres dejar planito sin relleno, te queda así, de esta forma, ¿vale? Yo he hecho esta planita para poder enseñarte cómo quedaría. Por cierto, si le quieres poner carita a la flor y vas a usar ojos de seguridad, es el momento de colocárselos, puesto que cuando terminemos de coser, de tejer, mejor dicho, los puntos bajos, ya no habrá opción. Podrás coserlos, pegarlos, pero los ojitos de seguridad ahora, ¿vale? Continuamos tejiendo los puntos bajos hasta terminar la vuelta. Vale, voy a tejer el último punto. Y voy a unir con este mediante un punto deslizado. Ya puedes perdonar el ruido que está haciendo la lana, pero es que hace un calor impresionante. Se hace un bochorno que no hay quien viva. Estoy deseando que llueva y por culpa del sudor puede que oigas como chirría un poquito la lana. Bueno, dicho esto, perdóname, que continuamos con el tutorial. Mira, vamos a tejer ahora 3 cadenetas, ¿vale? 1, 2 y 3. Y vamos a trabajar con dobles puntos altos, que por cierto, si no sabes cómo se tejen, por aquí te voy a dejar una tarjetita donde te voy a enseñar paso a paso, muy despacito, cómo se hace, ¿vale? De todas formas, ahora te lo voy a enseñar despacito y después ya continuamos a un ritmo normal. Mira, voy a pasar 2 veces la lana por encima de la aguja y voy a trabajar en este mismo punto de donde he sacado las 3 cadenitas, ¿vale? En este mismo punto voy a tejer el doble punto alto. Cojo lanita, paso por los 2 primeros, cojo lanita, paso por los 2 que me quedan y otra vez por los 2 últimos. Mira, aquí tengo mi doble punto alto. Tengo mis 3 cadenitas y este doble punto alto. Vale, vamos a tejer 5 más. Paso 2 veces la lanita por encima de mi aguja, inserto, saco lanita. Tengo 4 bucles encima de mi aguja, voy a coger lanita, paso por los 2 primeros, cojo lanita, paso por los 2 segundos, cojo lanita y paso por los 2 que me quedan. Mira, ya tengo 2 puntos dobles, ¿vale? Las 3 cadenas no las voy a contar, ¿vale? Van a ser 2 y 4 más. Tejemos las 4, los 4 dobles puntos altos, ¿vale? Y ahora te vuelvo a decir qué hacer cuando lleguemos al final. Voy 4, 5 y me he colado y 6. Mira, aquí están los 6, ¿vale? 2, 4 y 6. Voy a tejer 3 cadenitas, 1, 2, 3. También te voy a dejar un vídeo para explicarte si no sabes hacer las cadenetas, ¿vale? De hecho, tienes una serie en la que te explico los diferentes puntos. Vale, en este mismo punto voy a tejer un punto enano. ¿Vale? ¿Ves? Y ahora si te fijas, al haber tejido todos estos puntos, por aquí debajo nos queda oculto este punto, ¿ves? Lo vamos a ignorar porque nos lo vamos a saltar, pero que sepas que está ahí, que tenemos que saltarnos, que aunque esté ahí escondidito hay que saltarlo, ¿vale? Entonces este me lo salto y en el siguiente voy a tejer un punto enano y tejo 3 cadenitas al aire, 1, 2,
y 3. Y en este mismo punto voy a tejer 6 dobles puntos altos. 1, 2. En realidad es como si estuviéramos haciendo un aumento de 6 puntos dobles, ¿vale? Cuando tejemos puntos en un mismo punto, estamos aumentando. Creo que voy 5. 5, voy a tejer el último 6. Cuando ya tengo los 6 puntos altos, los 6 dobles puntos altos, tejo 3 cadenitas, 1, 2, 3, y en este mismo punto tejo el punto enano y así cierro esta sección, este pétalo. Y lo mismo, miro, a ver, me voy a acercar un poquito más, miro y me tengo que saltar un punto. Bueno, vamos a mirar. No, este que queda aquí escondidito me lo voy a saltar. Y en este siguiente, un punto enano. Vale, y voy a continuar tejiendo el punto enano, las 3 cadenitas, 6 dobles puntos altos, 3 cadenitas y un punto bajo en el mismo punto hasta llegar al final. Hacemos este tercer pétalo juntas y los demás te dejo a ti, ¿vale? Si tienes alguna duda, simplemente echa para atrás y vuelve a ver cómo hemos hecho estos pétalos, porque es repetir lo mismo hasta terminar la vuelta. Vamos a ello. Hemos dicho que habíamos saltado el puntito, hemos tejido un punto enano, vamos a tejer 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y en este mismo punto voy a tejer 6 dobles puntos altos. ¿Vale? Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Tengo mis 6 dobles puntos altos, voy a tejer las 3 cadenitas al aire y ahora ya que las tengo tejidas, ahí las ves, las 3, aquí en este mismo punto donde he tejido todos los demás puntos, voy a tejer un punto enano. Y voy a continuar tejiendo, ¿vale? Miro, tengo que apartar el pétalo porque debajo aquí me queda uno escondidito, ¿ves? Se queda así como chiquitín. Bueno, me lo salto, punto enano, y vuelvo a tejer las 3 cadenitas, los 6 dobles puntos altos, las 3 cadenitas y el punto enano. Me salto uno y vuelta a empezar, ¿vale? Puede que al principio te quede pues eso, así un poco chuchurrío, pero tranquila, que después le vamos a dar formita y nos va a quedar estupendo, ya lo verás. Terminamos de tejer todos los pétalos y nos vemos ahora. Mira, ya estoy con el último pétalo, ya lo he tejido, acabo de tejer el punto enano que corresponde en este punto, de aquí me lo salto y voy a tejer un punto enano en el siguiente, como hemos estado haciendo durante toda la vuelta. Voy a tirar y voy a cortar. Ahora lo que voy a hacer es esconder estos hilitos y ponerle unos ojitos a mi flor. Le he puesto unas cuentas simulando los ojitos, le he cosido ahí unas cejitas y las mejillitas.
Ahora lo que tenemos que hacer ya para terminar es colocar los pétalos, y lo que vamos a hacer es cogemos uno y el de detrás lo ponemos justo por detrás, ¿ves? El primero delante y el segundo detrás. Ahora este se convierte en mi primero, así que este detrás, ¿vale? Y así lo vamos colocando. ¿Vale? Siempre por detrás, ¿vale? Hasta que llegamos al último y mira, ahora sí ya tiene otro aspecto nuestra flor. Solo falta darle el toque que tú quieras, es decir, convertirlo en el accesorio que tú prefieras. Le puedes enganchar un llaverito, le puedes poner un broche y ya lo tendrías listo. Si lo quieres planito, pues te queda así. Y tienes que hacer exactamente lo mismo. Y aquí tú decides cómo te gusta más, sin planito o relleno. Creo que me gusta más ese toquecito de amigurumi. Bueno, pues este es el resultado. Si te ha gustado, déjame un like, coméntame si te vas a animar a tejer esta flor y con qué colores. Y suscríbete para no perderte el siguiente vídeo. ¡Agur!